manera de probar que estamos del otro lado de la curva ya descendente de la pandemia, que está en el camino de salida, es volver al inicio de esto y entender cuál es el término o la técnica que usamos para modelar en general en epidemiología estos procesos. Este factor que es el R0, la tasa de contagio, en realidad se puede estimar de manera perfecta únicamente post facto, al final de todo esto, cuando pasen 1 o 2 años del final mismo de la pandemia, como se hace en todas las pandemias que ha habido a lo largo de todas las estaciones de influenza, por ejemplo, o de rinovirus o de cualquier otra del SIDA, por ejemplo, porque hace falta la data final, no las proyecciones, no los modelos, la data final. Quiero establecer brevemente cómo hemos llegado acá. Solemos llegar por un cálculo que es básicamente R0, es el cómputo de la transmisibilidad del agente patógeno, el promedio de los contactos entre las personas, entre los individuos del grupo, pueden ser animales o personas, y a la duración de la patología. Entonces, la transmisibilidad, el promedio de los contactos y la duración de la patología misma hacen a este número en definitiva. Recuerden, transmisibilidad, contactos, duración. Yo me he preparado antes, porque no cabía en la pizarra, este desglose. El desglose de esta ecuación es, en términos de proporcionalidades, infecciones sobre contacto, contacto sobre tiempo y tiempo sobre infección. Y de esto podemos deducir R0, en inglés se dice R0. En suma, es que lo que describe esta es una entidad sin unidades, una cantidad sin unidades, a unitless quantity, y describe entonces la tasa de probabilidad de contagio cuando se produce el contacto entre 2 individuos, en un individuo infectado y uno susceptible. Ahora vamos camino de la inmunidad de rebaño y por eso queríamos establecer este argumento. Pero lo interesante es que todo el mundo piensa hacia adelante y lo que no estamos viendo es que en este modelo yo me he tomado la libertad de establecer el modelo clásico de 1883, hecho por justamente Ross, uno de los padres de esto, el hombre que descubrió que la malaria dependía de los mosquitos, un tipo muy interesante, premio Nobel de hecho. Y lo que es interesante es yo me tomé esta licencia gráfica de ponerlo en términos gráficos para que se vea como si fueran 3 cubos, ¿no? SIR es el modelo que todavía hoy está en uso, precisamente, que describe esta condición epidémica. En esencia describe las personas susceptibles, S de susceptibilidad, susceptibles, I de infectados y R de recuperados, SIR, SIR. Al inicio de esto, a la totalidad de la población, vamos a asumir que es una población cerrada, le llamamos N, el número de individuos. Esta N, yo voy a establecer, lo voy a cerrar acá, lo voy a cerrar, no, quiere decir no hay eventos demográficos, no crece ni decrece, si no hay nacimientos ni muertes por otra causa que no sea el patógeno que estamos buscando, que estamos analizando en este momento. En el inicio de la epidemia, básicamente este número es total, es la totalidad. En la medida en que se van produciendo infecciones, entonces este cubo, digamos, va perdiendo individuos en función de este otro cubo. En la medida en que se va produciendo recuperaciones de las infecciones, ¿sí?, este cubo va perdiendo acá. Es decir, empieza a haber una traslación, una translocación de individuos de una categoría a otra, de la categoría S a la I y de la I a la R. En la medida, decía, en que se va diseminando en la población el patógeno, se produce este fenómeno. Al final, digamos que esto es el tiempo final y este es el 97% de la población que estaba en N antes. O sea, lo que ahora es R fue S antes y la N ha pasado a ser 97 de 100 porque esta patología en particular tenía un case fatality ratio de 3%. ¿Sí? Hay algunas patologías que claramente lo han tenido. Está bien descrito esto. Repito, solo vamos a poder saber a 3 años de distancia o 2 años de distancia, cuando la totalidad de la información se haya podido indexar, tabular, limpiar la información que está muy sucia. Ahí están infladas las mortalidades, muy sobreinfladas. Todo es coronavirus ahora, a la vez que están muy subestimadas la cantidad de infección. Lo que se ha visto es que este patógeno en particular ha pasado como una brisa por la mitad de las personas sin que se dieran cuenta. El ratio de ataque ya es muy cercano al 20%, 25% de la población neoyorquina, por ejemplo, el virus pasó por ellos. Quiere decir que la cantidad de casos reportados es
50 veces menor que la cantidad de personas que realmente tuvieron la patología. Pero algo interesante acá. Estamos testeando el test de la reacción en cadena de polimerasa. Lo que levanta es el ARN del virus si hay una infección activa, pero no nos dice nada acerca de quiénes estuvieron expuestos. En términos epidemiológicos no nos sirve la ARN de polimerasa, el PCR nos sirve en realidad el IgG, las inmunoglobulinas. Y además de eso, muchas personas pueden haber resistido el virus y no haber tenido seroconversión. Quiere decir, el virus no eran susceptibles estas personas. Pues es interesante, el número de N, digo, es cerrada la población. No eran susceptibles, el virus rebotó en ellos. La susceptibilidad depende de los antígenos de superficie. No es para esta conversación, pero está claramente descrita, que es la susceptibilidad en inmunología. Quiere decir que va a haber más personas que ya tuvieron la experiencia de contacto con el patógeno y no seroconvirtieron, es decir, no hubo seroconversión, no levantaron antígenos, lo cual, por cierto, provee una protección de por vida. No es cierto que hay reinfecciones, los 2 o 3 casos que ustedes escucharon por ahí solamente son en realidad reincidencias, son recurrencias, no reinfecciones. Bueno, esto nos deja entonces con este análisis, pero debo notar que para cuando estamos a esta altura, donde ya incluso antes de esto, acá la mitad de la población o cerca de la mitad, pongamos que es así, pongamos que el 25 o el 40% de la población ya se infectó, ahí tenemos el efecto de inmunidad de rebaño porque dramáticamente caen las posibilidades, las probabilidades de tener contacto con el virus, de que una persona susceptible tenga contacto efectivo con el virus y devenga infectado, ¿sí? Así que este es el camino hacia la inmunidad de rebaño, que es lo que nos está pasando. Para que ustedes entiendan, el patógeno había llegado un mes antes del reporte de los primeros casos. Por eso pasó por Europa. Yo los quiero dejar ahora con una serie de gráficos de los países donde la patología ya hizo su curso, donde la epidemia tuvo su recorrido en la población y para que se vea que la curva claramente dice que estamos ya de salida de la epidemia. El primero de ellos es Italia, el segundo España, esto que ven es España. El cuadrito blanco que ven arriba es el momento en que yo he calculado el momento de el pico de la incidencia, o sea, el pico. O sea, lo cual demuestra, entre otras cosas, que el pico realmente de contacto, el pico de contagio ocurrió 4 semanas antes, entre 2 y 4 semanas antes de que se declararan los casos mismos. Quiere decir que esto es un lag time, ¿no? Bueno, este es España, decía, este es Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, muy interesante caso, Turquía, Irlanda. Bueno, en definitiva, lo que estamos viendo es que tenemos ya un gráfico muy claro. Lo que plantea el modelo SIR, de hecho, lo que termina pasando es usualmente una curva sigmoidea, porque justamente hay un punto donde le es muy difícil al patógeno encontrarse, en realidad termina siendo así, encontrarse con un nuevo hospedero susceptible. De manera que entonces cae mucho tiempo antes de agotar su paso por toda la población, mucho tiempo antes el patógeno se extingue, simplemente porque deja de encontrar hospederos susceptibles. ¿Okay? Así que bye bye Corona.